aquí estamos de regreso, mis queridos amigos, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita de la escritora inglesa Taylor Caldwell, que dice: no lo sabrá nunca, porque en la tumba no hay recuerdos. Que pasen los litigantes. Me parece mentira que a esta edad yo tenga que bregar con muertos y fantasmas. Mi misión es asegurar la paz y el descanso de los míos. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Griselda, tú estás demandando a Orsinis. Sí, doctor, Orsinis. Orsinis. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora, mire, Orsinis es mi hermano. Yo lo que quiero, lo estoy demandando por la suma de $10,000, o que me pague mis $10,000, o que me firme un documento de venta de una propiedad que tenemos en común en la República Dominicana. Eso es todo lo que yo quiero ahora. Ok, pero espérate. Me dice $10,000, pero sí. ¿$10,000 de qué? Bueno, mire, doctora, yo soy una madre soltera. He educado a mi hija sola, doctora. Mi hija es una niña buena, es una niña que es A+ en su escuela, y el sueño de mi niña ahora es que va a cumplir sus 15, que la llevemos a un hotel en la República Dominicana a celebrarlo con sus compañeros de la escuela, con algunos compañeritos de la escuela. Ese es el sueño de mi niña y eso es lo que yo quiero cumplirle. ¿Por qué los $10,000? Porque hace 2 años atrás que la hija de él cumplió los 15 y yo, doctora, cogí de mi casa, cogí mi hipoteca de mi casa, la hipotequé y le di $10,000 a él para el cumpleaños de la fiesta de su hija. Y ahora yo quiero que, por favor, él me haga lo mismo conmigo. O sea, ¿él no te ha devuelto los $10,000 que tú le prestaste? No, él no me lo ha devuelto. ¿Y cuáles eran los términos del préstamo? Bueno, doctora, sucede que, usted sabe, yo soy una buena tía, soy una mujer buena, dulce. Mi sobrina es espectacular, es una niña buenísima, porque tenemos hijas, gracias a Dios, buenas, son amiguitas, y son muy buenas. Entonces yo quise hacer ese esfuerzo como tía, porque en ese momento yo sé que él no tenía y la niña quería ir a un crucero. Entonces no fue un préstamo, fue como un regalo. Bueno, doctora, pero sí, pero... Pero una mano lava la otra mano y las dos lavan la cara. Exacto, doctora, Ajá. Él me tiene que ayudar a mí porque yo lo ayudé a él, que me ayude a mí ahora, por favor. Ok, perfecto. Entonces, tú le dices, o me da los $10,000 como en buena forma, como yo te los di a ti para los 15 de tu hija, o fírmame un documento para vender una propiedad que tenemos en República Dominicana. Sí. Que me ayudaría entonces a tener los $10,000. Exacto, eso es todo. Para celebrarle los 15 a tu hija. Exacto. Ok, ¿y cuál es el problema entonces? Bueno, doctora, mire, esta es la propiedad que tenemos allá en la República Dominicana. Déjame ver cuál es la propiedad. Gracias. Pero son tumbas. Mire, doctora. O sea, es el título de un cementerio. Exacto, fíjese. Esta es la prueba de que los dos somos dueños de esa propiedad y la propiedad es la tumba. Fíjese cómo está distribuido. A nombre de los dos, sí. Mi papá está en un lado, mi mamá está en el otro lado. Ok. Lo único que yo le pido a él es que, por favor, permita que saquen a mi mamá, nuestra madre, de aquí del hoyo de ella, de ese hoyo, y la van a poner normal encima de mi papá. Y el hoyo se lo vamos a dar a la persona que ya yo negocié con él. Entonces... Que te va a pagar $10,000. Y me está atacando porque, doctora, tengo doble problema. Resulta que ya él me dio a mí, el negociante, el muchacho que me le está comprando, ya me dio $5,000 por adelantado. Entonces yo necesito los otros 5 para cumplir porque él tiene un problema. Pero te hace falta la firma de tu hermano. Exacto. Para poder cederle el hoyo. ese hueco, a ese hoyo al señor. Entonces, es todo lo que yo le estoy pidiendo a él ahora. Perfecto, muy bien. Bueno, Orsini, ¿por qué estás así tan testarudo? Bueno, doctora, el problema es, nosotros lo criamos bien cristianos. Mi mamá nos dio costumbre de ir a la iglesia cada rato y comportarse como los católicos deben comportarse. Y el problema es que mi mamá, como católica, yo no voy a aceptar que mi mamá la saquen después de muerta de 2 o 3 años, la saquen y la metan con mi papá. Y involucren el cadáver y quién sabe qué puede pasar.
Mi mamá le tenía odio a mi papá. El problema era... Ay, Pero ¿y qué más data cuesta? Ese Mami, odio se quedó en el olvido, mijo. Cuando Doctora, Perdona, ese hombre perdona, está doctora. loco. se Perdone. murieron los dos. Por favor, mijo, ¿por qué Mi mamá ha tenido problemas con mi papá que no se hablaban desde que se divorciaron 10 años, ni se miraban, le tenían un odio cada uno. Ajá. Y mi mamá siempre me ha pedido, y nos pidió a los dos, que por favor, el día que yo muera, no me entierre encima de tu Él no- papá. ella Pero nunca qué puso encima, fatal. que si la pusieron al lado. Ella- ¿Qué ella más no da si quiere. está encima o al lado, mijo? Señora doctora, yo lo que estoy cumpliendo con la palabra de mi mamá. Y también en el momento, yo quisiera pagarle el dinero a ella. En el momento yo estoy en un proceso de disability, que estoy casi al final. Y cuando yo consiga mis disabilities, con mucho gusto se lo pago, los $10,000. Pero yo voy a cumplir con la palabra de mi mamá y no voy a aceptar Pues que no, mi mamá pues esté no. encima de mi papá, que mi papá es un tú infierno. no, tú no vas a hacer eso No. porque tú viniste aquí. A caso cerrado. Yo no voy a firmar nada, perdona. No, entonces no sé para qué viniste. Pero ya tú firmaste el contrato de arbitraje. Si yo ordeno eso, tú lo tienes que hacer. Bueno. O tú querías que tú venías aquí a jugar conmigo. No, doctora. A hablarme luego así bonito, con tu bastoncito, que bebe. ¿Tú te creías No, que tú venías doctora, a para eso nada. aquí? No. Pues entonces no sabías lo que te estabas exponiendo. Pero ya estás aquí. Pero yo quiero que cumplir con los sueños de mi mamá. Y que mi yo mamá... quiero cumplir con los sueños de la justicia, que son los míos. Los sueños de la justicia son los sueños míos. Así que, ¿qué te Bueno. puedo contar? Yo, en verdad, tengo mucho miedo que mi mamá la metan en el mismo hoyo de mi papá ¿Por y qué? ella para venderle eso a un desconocido. Pero- Y después, quién sabe, mi mamá tal vez no me va a dejar dormir pellizcándome y jalándome los pies, uno nunca sabe. Nene, Yo pero creo tú eres mucho en eso. católico y No. crees en eso. Sí, está Sí, loco, señora. Bendito sea Sí, Dios, doctora. por No. Dios, Doctora, con lo desde grande el que tú accidente mamá se me ha ha vuelto dicho. loco, que Eso nada más es piensa en huesos y en muertos. No, hombre, eso Está es loco. absurdo. ¿Cómo tu mamá te va a estar pellizcando los pies? Eso- Por Bueno, favor. hay mucha historia así y yo creo mucho en eso porque Ah, mi bueno, mamá no va a ok. dormir Bueno, a ella está a bien. dormir. Qué bueno que tú a- crees en no, eso yo porque estoy yo tranquila, no. doctora. Yo quiero lo mi único que dinero. veo Bueno. aquí es esto. Ella te ayudó a los 15 de tu hija. ¿Y qué pasa con los 15 de ella? Bueno, como estamos en Estados Unidos no se celebra los 15. Se celebra el Sweet 16. Y yo le pido por favor, Y porque no la hagan una nena fiesta. tuya, ¿por qué no celebró los 16? Por en esos tiempos estábamos mejor económicos. Entonces, la de Pero- ella tiene que sufrir Pero, porque la doctora, economía Quiero está mi mejor. cumpleaños y quiero mi Doctora. dinero. Oiga, menos Doctora. mal que el sentido de justicia de los seres humanos... Doctora, por favor, escúcheme. Ella tiene un patio bien lindo, una casa bien grande, y puede hacérselo ahí mientras tanto, pero entonces cuando cumple los 16, que es un año... ¿Está loco, doctora? Este señor me está haciendo unos argumentos que no me parecen ni balanceados ni justos. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo mis testigos, Perfecto, doctora. vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos y luego buscamos una solución para este caso. No se van. Vea ese, que tú le estás vendiendo la tumba de Óyeme, mami. yo lo que necesito A es un ese comprador. descarado. A mí no me Es importa. Por Es él, un por él comprador. fue que mi Ese mamá tiene murió. dinero, Mi ya me mamá dio murió mi por dinero. él. Que mi mamá le dio un stroke por culpa de él y de mi papá de vagamundo acostándose juntos cuando él era niño. Lo que él me contó a mí es cierto. Caso cerrado. Perdón, doctora, además, yo he constatado que ella sigue manejando a través de esa Esta es aplicación, una aplicación, una red en el social, teléfono. mamá.